El escritor del cuento de Peter Pan, me parece que es James Matthew, tiene una historia muy interesante, ¿no? Hay una historia muy interesante detrás del cuento de Peter Pan. Este autor viene de una familia donde uno de sus hermanos muere en un accidente, ¿no? Me parece que se van a patinar a un lago congelado, el chico se cae, se ahoga, y la mamá entra en una profunda depresión, una profunda tristeza, en un duelo interminable por la pérdida de este hijo. Y este autor crece viendo a una madre deprimida que solo podía verlo y abrazarlo cuando él se ponía la ropa del hermano muerto. O sea, fíjense qué trágico. Se ponía la ropa del hermano muerto y entonces la mamá podía verlo con los ojos de amor, porque estaba viendo al hijo que perdió, pero no lo estaba viendo a él. Y una historia tremendamente trágica, pero también un hombre con mucha fuerza que a partir de estas vivencias dolorosas construye un cuento maravilloso que ha marcado generación tras generación, que es el cuento de Peter Pan. Y en este cuento de Peter Pan se traslucen muchas de las vivencias del autor, ¿no? Peter Pan es un niño que no quiere ser adulto, que no quiere crecer, pero que particularmente recoge a los niños perdidos, que son los niños que se caen de la cuna. Descuidados, ¿no? Los niños que son descuidados, él se los lleva al país de Nunca Jamás, donde, bueno, viven una vida utópica, donde el enemigo es el adulto, Capitán Garfield que lo va persiguiendo el tiempo, ¿no? Cocodrilo con el tiempo. Hay muchas metáforas muy lindas, pero a mí lo que me llama mucho la atención es esto, que en esta historia se refleja su propia vivencia. Y si nos vamos a la historia real, adulta de este escritor, nos vamos a dar cuenta que sigue viviendo, que continúa una vida trágica. Pudo hacer una sublimación, digamos, de todo ese dolor a través de este cuento tan creativo, pero sigue viviendo una vida trágica. No puede tener hijos, adopta a varios hijos y uno de ellos se suicida, otro la pasa muy mal, no puede construir una relación y está determinado por el dolor, pero hace algo con ese dolor, que es algo que se me hace muy interesante. Intenta transformar ese dolor en algo creativo y por ahí un poco elaborar esta historia complicada, que me parece que es lo que intentamos hacer los psicoanalistas dentro del consultorio, darle otro sentido a ese mito con el que llegan los pacientes. A mí me encanta pensar que mi trabajo es ser un descubridor de mitos y un narrador también de nuevas historias, porque los pacientes llegan con un mito personal, construido para sentirse existentes, y el terapeuta, el analista, lo que hace es darle otra pequeña versión de ese mito, darle otro giro a ese mito, para hacerlo a lo mejor más adaptable, un poco más apapachador, no sé, o un poco más conectado con la realidad, o menos sufrible, no sé, ¿no? Y esa pequeña variación ya hace mucho en una vida, ¿no? Construye un cambio de subjetividad, que es una manera de ver la vida con otros ojos, con otros lentes, ¿no? Cambiarse un poco el lente. Si uno viene del rechazo, a lo mejor ver que no todo es rechazo, que es un mito que uno se construyó y que se puede ir modificando de poco. Claro, así es. Bueno, vamos con los comentarios. Hay muchos saludos: Sara Lisiaga, Laura Novaro, Iván Sánchez, Laura Imelda Orozco, Ana Mata, Eduardo Rodríguez, y Chuy Ortega pone una pregunta. Dice: entonces, ¿la fantasía es una condición o un condicionamiento? Es una buena pregunta. De Chuy. Son dos tipos, podemos pensar en dos tipos de fantasías. Las fantasías de la vida consciente, que mientras estoy esperando el autobús estoy fantaseando que si me gano la lotería, cómo sería mi vida,
si me pasa tal cosa. Son fantasías que son conscientes y preconscientes. Estamos en la realidad, pero a veces medio nos desconectamos y ya se nos fue el camión y seguimos en la fantasía. Y esas fantasías nos ayudan, tienen una función, porque nos ayudan a tolerar la realidad que a veces es insoportable y nos refugian en un pequeño jardincito privado, ¿no? Esas fantasías conscientes o preconscientes son necesarias para tolerar esta realidad. Pero de las fantasías que estamos hablando aquí, o del fantasma, que es como Lacan lo llama, para hacer una diferenciación entre fantasías conscientes y fantasías inconscientes, él llama a las fantasías inconscientes o fantasías primordiales fantasmas. Este filtro, el fantasma es un filtro con el que vemos la realidad. Y son fantasías que nos estructuran, que uno se va armando en la vida de manera inconsciente y que nos van estructurando. Y que se van además inscribiendo en el cuerpo. Hay una palabra que a mí me encanta que es metáforas encarnadas. ¿Qué son las metáforas encarnadas? Es esto que impacta al cuerpo, las palabras que escuchamos que nos impactan en el cuerpo. Hay un ejemplo de eso. Una mujer que va al oculista porque tiene bipliopía, que es la visión doble, ver doble, ¿no? Y entonces el oculista la revisa y le dice, pero usted no tiene nada en sus ojos, sus ojos, fisiológicamente está Vaya al psicoanalista. saludable, ¿no? Está saludable. Sí. Pero dice, pero yo veo doble. Y bueno, va a terapia y en una de tantas sesiones platica que su mamá tenía un deseo para ella. Su mamá quería que ella se casara con un hombre de tales características, un hombre idealizado, un buen mozo, que la tuviera como reina, bueno, una idealización de la madre que le pone a la hija. Y la hija conoce a este hombre ideal, pero dice, esto no es para mí, yo no me siento enamorada de ese hombre que mi mamá quiere para mí. Se lo voy a presentar. bueno hubiera sido eso, ¿no? Pero esta mujer pues se enamora de otro hombre, descubre que hay otras maneras de ser mujer, de sentirse amada, y dice, es como otra manera de ver la vida, ¿no? Y en esa frase, es como otra manera de ver la vida, es como si la vida la tuviera que ver desde otra manera, ¿no? Ese conflicto de intentar ver la vida, no como con los ojos de la mamá, sino con sus propios ojos, una mujer muy saludable, por cierto, que se zafa, que intenta zafarse de esta visión de la madre, hace un síntoma que es ver doble, Sí, ¿no? sí, Claro. claro. Que se encarna la metáfora en el cuerpo. Sí. Y este cuerpo narra este conflicto, ¿no? ¿A quién le hago caso? ¿Al deseo de mi madre o a mi propio deseo? ¿No? Y bueno, es algo que al transitar y al hablar y despejar en una terapia, digamos, el síntoma desaparece, ¿no? Y se queda con su propia visión de la vida. Se me hace muy padre eso, porque yo creo que a eso vamos a terapia, Ajá, ¿no? sí. A intentar descubrir cuál es nuestro propio deseo, cuál es lo más genuino de uno, que por ahí estamos estudiando un seminario sobre el ser genuino, ¿no? Muy difícil llegar a eso, pero creo que es esto, apropiarse del deseo de uno, ¿no?